Si va a hacer algunas visitas, por ejemplo, al Parque Industrial y también una charla en la Universidad FASTA. Es el primer viaje que hace José Luis Esper ya como diputado nacional de la provincia de Buenos Aires en ejercicio en el Congreso de la Nación. Así que lo voy a saludar al doctor José Luis Esper, que está en comunicación con nosotros. ¿Cómo le va, diputado? Adrián Bárbaro lo saluda. ¿Cómo está? Hola Adrián, muy buen día, un gran saludo para ustedes y a los marplatenses. Bueno, ha llegado por primera vez a Mar del Plata como diputado, y la pregunta que le hago es, ¿cómo se arma la agenda ahora con esta responsabilidad que le ha dado parte de la ciudadanía, doctor Esper? Bueno, con mucha responsabilidad en primer lugar por el cargo que la ciudadanía me ha dado. Yo soy un servidor del pueblo argentino, si bien me eligió el pueblo de la provincia de Buenos Aires, yo soy un diputado nacional. Así que la primera cosa que tengo clarísima es que yo soy un servidor del pueblo. Me debo a él, por lo tanto la primera cosa que me compete es plantear, pensar soluciones concretas a los problemas concretos que tienen los argentinos. Desde lo que uno puede hacer desde el legislativo, por supuesto, ¿no? Porque hay un ejecutivo que es el que ejecuta. Pero del legislativo todo lo que podemos hacer para solucionarle los problemas tremendos que tiene la ciudadanía lo estamos haciendo. Hemos propuesto derogar la ley de abastecimiento para que se impida un secretarucho de comercio que cierre comercios, que fije precios. Hemos propuesto la derogación de la ley de abastecimiento que ha destruido el mercado de alquileres y, en fin, otro montón de medidas. Y, en segundo lugar, pero muy en segundo lugar, de manera muy responsable, muy cuidadosa, muy artesanal, también hacer giras por el interior del país, la medida que se pueda, ya le digo, dedicando un tiempo mínimo, porque el grueso está dedicado a la tarea que corresponde, que es la legislativa. Y esta es mi primera visita a Mar del Plata, desde que asumí como diputado allá por el 10 de diciembre del año pasado, así que hace más o menos unos 6 meses. Vamos a reunirnos, como usted decía, con comerciantes, industriales, vamos a hacer una visita al parque, nos vamos a juntar con la militancia de la UCD en la ciudad de Mar del Plata. A las 17 horas voy a dar una charla a los estudiantes ahí en la Universidad de FASTA, están todos invitados, los marplatenses de Quiraní y los no marplatenses que estén por acá. Bien. Así que muy linda agenda, muy intensa. Bueno, ¿y qué es lo que más le preocupa hoy por hoy de la situación que estamos viviendo a nivel económico? ¿Sí? La inflación, los subsidios, la deuda que hoy por hoy tiene Argentina. ¿Cuál es la mayor preocupación, José Luis? Y la inflación impide que la gente llegue a fin de mes y le está quemando la cabeza, porque no solo impide que la gente llegue a fin de mes, sino que además funda empresas, porque el capital de trabajo de las empresitas, de las chiquitas particularmente, con esta inflación se derrite como un helado al sol en pleno verano. Entonces esto impide que la gente que cobra un salario, un monotributo, un autónomo llegue a fin de mes y destroza las empresas que generan desempleo. Entonces la inflación es un veneno, por eso el mundo hace rato que le ganó la lucha a la inflación. Los únicos tarados que estamos todavía luchando contra la inflación somos nosotros después de un siglo, simplemente por darle la espalda a la evidencia y a la ciencia, que ya ha mostrado de manera categórica, abrumadora, que la inflación es un problema monetario, de exceso de oferta de pesos comparado con la demanda de pesos que hay. Hasta que nosotros no reconozcamos eso, mire, vamos a estar otro siglo más con la inflación. Ahora, si no le damos más la espalda a la ciencia, que ya le dio un premio Nobel de Economía a quien más estudió este problema en el año 75, Milton Friedman, y si nos atenemos a la realidad de los países, enorme cantidad de países que han ganado la lucha contra la inflación, dejando de emitir y generando confianza, la inflación va a desaparecer, pero hay que simplemente poner los pesos de la tierra. Ahora, si queremos caminar sobre una nube, es medio complicado. Ahora, a mí la sensación que me da, diputado, es que evidentemente tan fácil no es, ¿no? Digamos, porque tengo esta frase de el expresidente Mauricio Macri diciendo en la mesa de Mirta Legrand, bajar la inflación es algo muy fácil. Lo vamos a conseguir, o sea, y sin embargo
ya sabemos, ¿no? Digamos, cómo terminó a nivel inflacionario también el gobierno de Mauricio Macri y la necesidad de la emisión que hubo en algún momento. Si fuese tan fácil, ¿por qué no lo hacemos? ¿Simplemente por una cuestión de negación? Yo no digo que sea fácil, sino que digo, es fácil darse cuenta cómo se hace. Porque, a ver, ¿en qué sentido es fácil? Porque es abrumadora la evidencia que la inflación es un fenómeno monetario, entonces tú tienes que atacar el exceso de oferta de dinero respecto a la demanda de dinero que hay. Ahora, en Argentina ni siquiera se reconoce ese hecho, entonces estamos años luz de solucionarlo. Es difícil porque somos un cascote, por eso es difícil. Ahora es fácil apenas identifiquemos por dónde está el problema de la inflación. El tema es que no... la única etapa que yo recuerdo desde la vuelta a la democracia, que después terminó muy mal, dicho sea de paso, donde Argentina tuvo una inflación cercana al internacional, fue cuando conectó la realidad con lo que hay que hacer, que fue durante los 90, que terminó muy mal, pero por otras causas, pero no le neguemos a ese plan que bajó la inflación a niveles internacionales durante varios años. ¿Pero por qué? Bueno, porque se tuvo conciencia que el problema de la inflación era un problema monetario. Y hablo solamente de eso, de la convertibilidad, el resto fue un desastre, ¿no? Pero ahí tenemos un ejemplito chiquitito, que duró menos que un suspiro, pero durante algunos años Argentina tuvo inflación internacional. Bueno, ¿por qué? Porque se cortó con la emisión monetaria para financiar el déficit fiscal, como el déficit fiscal siguió, se financió con deuda y terminamos en un default y en un desastre como el 2001. Pero bueno, la parte monetaria se la cuidó. Bien. Y se generó muchísima confianza, había muchas ganas de invertir en Argentina, en el mundo. También recordemos que había caído el muro de Berlín y Argentina estaba haciendo una reforma pro mercado muy grande que generó muchas ganas de invertir en Argentina. Claro. Nada de eso ocurre hoy, nada de eso. No, bueno, pero lo que también entusiasmaba a aquellos inversores en la Argentina era que se podían llevar esos dólares con muchísima facilidad también en el momento de la inversión que tenían. Digamos, cuando eso ya no pudo pasar, las inversiones dejaron de ser interesantes en nuestro país. O sea, mire, la otra vez hablaba con la anterior secretaria de Comercio, que fue Paula Español, José Luis, y decía que uno de los grandes problemas de la inflación también era que Argentina no tiene dólares para sostener su emisión. ¿Cómo hacemos para tener gran parte de esos dólares que hoy por hoy incluso hasta la necesitamos para hacer para sostener, por ejemplo, valores energéticos, diputado? No, pero ahí hay un error de fondo. Sí, lo escucho, por eso se lo pregunto. De fondo, no tiene nada que ver el fenómeno inflacionario con la cantidad de dólares que usted tenga. No tiene nada que ver, está completamente desconectado. Usted, para no tener inflación, no tiene que tener exceso de oferta de dinero respecto a la demanda de dinero. Eso no tiene nada que ver con los dólares que usted tiene que tener. Y le aseguro que si usted quiere que entre en dólares, que el mundo invierta, le tiene que dar la total tranquilidad que cuando se quiera ir, se puede ir. Es al revés de cómo razonamos nosotros. O sea, nadie va a traer plata si después cuando se quiere ir usted no lo deja salir. ¿Quién va a meter plata para que quedase preso? Lo mismo ocurre con el empleo. Tenemos un matete con el empleo tremendo. Es como que creemos que prohibir que las empresas despidan va a hacer que las empresas despidan, como si el hobby del empresario fuera despedir gente. No, el hobby del empresario es ganar plata. Yo le aseguro que un empresario le puede formar a alguien, calificarlo, capacitarlo, si lo echa a la persona es muy a pesar de él, es porque no funcionó algo ahí. No, en Argentina cuando un empresario echa a un empleado, lo fusilamos directamente al empresario para que quiebre y queden 20 personas desempleadas. Lo mejor que usted puede hacer para que se contraten empleados, para que entre plata, es que le dé la mejor facilidad para irse cuando quiera. Yo no digo que no haya que tener un subsidio de desempleo. Usted tiene que tener un subsidio de desempleo, pero hay otras maneras de tener un subsidio por desempleo, cuando hay desempleo, que no sea matar al empresario que echó una persona. Por ejemplo, el sistema estatal de asignaciones familiares es recontra superavitario, bien podría pagar el subsidio de desempleo en lugar de que quede en cabeza el empresario como si fuera un maldito que le gusta echar gente. Sí, diputado, buen día. Daniel Temperoni, lo saludo, un gusto. Hola, ¿qué tal, Daniel? Buen día. Muy bien. Si me permite, en el contexto económico-social de la Argentina de hoy, si podríamos tener una idea de algunos puntos bien centrales de lo que debería hacerse en función de su
planteo, digamos, de la economía y de la sociedad argentina si tuviese el rol político para empezar a tomar esas decisiones? Mire, yo creo que hay 5 cosas que Argentina las debería incorporar, como el Padre Nuestro, como el saludo de buen día para la gente que es educada y saluda, como girar hacia arriba la llave del auto para prender el auto, una cosa que debería ser automática, ni pensarla. Hay 5 cosas que le deberíamos incorporar y no pensarlas más, no dudar más, así como la ley de gravedad. La ley de gravedad indica que si usted se tira 10 veces de un 10º piso, probablemente termine hecho torta 9 y se salve una, y esa una que se salva va a llegar medio roto de todas maneras. O sea, hay que incorporar cosas y no discutirlas más. Esas 5 cosas que creo que, insisto, deberíamos incorporar y no discutirlas nunca más, sino discutir otras cosas, es que Argentina tiene que tener una apertura al mundo, dejar usar al mundo como prestamista y vincularse al mundo de otra manera, comerciar con el mundo. Argentina tiene todo para venderle al mundo, sin embargo vivimos de espalda al mundo con el comercio. En segundo lugar, usted no puede tener esclavos impositivos como ciudadanos en Argentina. En eso nos ha transformado el Estado presente. La gente de laburo, el emprendedor, el empresario, el comerciante, acá es un esclavo impositivo. Te cobran impuestos por todo, y la gente no da más de pagar impuestos. Entonces hay que hacer un achicamiento brutal del Estado, pero brutal, para eliminar el déficit y además para tener espacio para bajar impuestos. Tercero, usted tiene que hacer una reforma laboral. Tiene el 40% de los trabajadores trabajando en negro, son más de 7 millones de personas que trabajan totalmente precarizados, y además el empresario tiene tanto miedo de tomar a alguien con estas leyes laborales que o no lo toma, o si lo toma en negro. Cuarto, no puede ser que Baradel someta a los chicos de la provincia de Buenos Aires en particular a 30 días sin clase apenas arranque el año, o como ahora, que porque no hay gas los chicos no tienen clase. Pero ¿dónde estuvo Kicillof en los primeros 6 meses del año? La Luna de Valencia. Kicillof incorpora 15.000 empleados públicos a la planta permanente del Estado provincial, pero no hay gas para que los chicos vayan a la escuela. Entonces bueno, acá tiene que haber una reforma educativa fenomenal. Y la quinta cosa, no puede ser que a los argentinos de bien vivamos tras las rejas y los delincuentes se pavoneen por la calle filmándose selfies antes de ir a delinquir. Son 5 cosas que Argentina debería incorporar, ya le digo, como una cosa que nunca más dudarla. Y son 5 cosas que en los países donde la gente prospera, donde la gente vive bien, no se discuten, no se discuten. De esas 5... de estos 5 puntos, ¿accionaría el primero de ellos? ¿Cuál? ¿Cuál sería el primero? La vinculación de Argentina de otra manera con el mundo. Hay que abrirse al mundo, hay que conectarse con el mundo. Terminemos con esta mentira, este buzón, este pescado podrido de la sustitución de importaciones, que lo único que ha hecho es generar mucho empresario prebendario corrupto y consumidores argentinos, ciudadanos argentinos con los bolsillos desfondados, pagando todo como si fuera oro, y afuera se consigue mucho más barato. Hay muchas maneras de proteger transitoriamente a la industria nacional que este curro de la sustitución de importaciones. Baje impuestos, cambie las leyes laborales, ponga el dólar caro, pero déjese de hinchar con esto de ser el país más cerrado del comercio del mundo. Bien, diputado, le agradecemos el tiempo. Ahora en un rato entonces en el Parque Industrial, y luego a las 17 el encuentro con la gente a través de la Universidad FASTA. Exactamente, nos vemos por ahí. Muchas gracias por la entrevista y saludos a todos los mampatenses de nuevo. Bueno, por favor, hasta luego. Estábamos hablando con el diputado José Luis Espert, que está de gira por Mar del Plata. Radio Brisas, palabras en primera persona.